El despertador marcaba las 2:47 de la madrugada cuando Ashley Carter irrumpió en la puerta de nuestro dormitorio como si estuviera audicionando para una redada de un equipo SWAT. Su cabello rubio perfectamente peinado estaba desordenado, su vestido de diseñador arrugado, y sus ojos brillaban con el tipo de furia justa que usualmente se reserva para las personas a las que el universo mismo ha agraviado. «Necesitamos hablar», Nathan anunció, dejando caer su bolso con un golpe teatral que probablemente despertó a la mitad del vecindario. Me senté en la cama, entrecerrando los ojos a mi esposa de 8 años. Había salido con las chicas de nuevo, la tercera vez esta semana. Las chicas que aparentemente tenían horario de vampiro y se reunían en establecimientos que no cerraban hasta que salía el sol. «¿Cómo estuvo tu noche?», le pregunté, manteniendo la voz tranquila. Años de trabajar en ti corporativa me habían enseñado el valor de mantener la calma cuando los sistemas se venían abajo a tu alrededor. «No empieces con tu pasividad agresiva», espetó Ashley, quitándose los tacones con la fuerza suficiente para dejar marcas en nuestro suelo de madera. «Estoy harta de ello. Estoy harta de que me estés vigilando constantemente, preguntándome dónde he estado, con quién estaba. Es asfixiante». Parpadeé lentamente, procesando esta información. El mes pasado, le había preguntado exactamente 3 veces sobre sus noches. Cada vez me había dado respuestas vagas sobre eventos de networking y noches de chicas que parecían implicar más alcohol que networking real o compañía femenina. Pregunté si te lo habías pasado bien, dije con cuidado. Eso no es exactamente un interrogatorio del FBI. Mira, ahí está de nuevo, ella levantó las manos como si acabara de probar su punto. Eres tan pegadizo, Nathan. Tan necesitado. No puedo respirar en este matrimonio ya. Pegadizo. La palabra me golpeó como una bofetada. Pensé en nuestra relación durante el último año. Trabajaba 50 horas a la semana en Henderson Tech Solutions, administraba las finanzas de nuestro hogar, cocinaba la mitad y no pedía absolutamente nada a cambio, excepto la cortesía básica. Si querer saber por qué mi esposa tropezaba a casa a las 3 de la mañana oliendo a colonia cara que no era mía me hacía pegadizo, entonces aparentemente era culpable. Ashley, creo que deberíamos hablar de esto cuando estés. ¿Cuándo esté qué? Lo suficientemente sobria como para lidiar con tus inseguridades. Ella se rió, pero no había humor en ello. He estado pensando en esto durante meses, Nathan. Me asfixias. Cada mensaje de texto preguntando cuándo llegaré a casa, cada pregunta casual sobre mis amigos, es como estar casada con un guardia de seguridad. Me senté allí en pijama viendo a mi esposa desmantelar nuestro matrimonio con la eficiencia de un equipo de demolición profesional. La parte racional de mi cerebro notó que ella estaba desviando, convirtiendo su comportamiento sospechoso en un defecto de mi carácter. La parte emocional simplemente se sentía cansada. Necesito espacio. Continuó, paseándose ahora como un animal enjaulado. Espacio real. Tiempo para descubrir quién soy sin que tú estés constantemente sobre mí. ¿Espacio?, repetí secamente. Sí, espacio. Espacio para respirar, espacio para vivir mi vida sin tener que informarte cada 5 minutos. Miré a Ashley, realmente la miré. La mujer con la que me había casado había sido espontánea pero sensata, independiente pero amorosa. Esta persona parada en nuestro dormitorio era una extraña con la cara de mi esposa, exigiendo libertad de una prisión que ni siquiera sabía que había construido. ¿De cuánto espacio estamos hablando?, pregunté. No sé. Tal vez debería quedarme en casa de Kira por un tiempo. Tal vez deberíamos considerar una separación de prueba. ¿Kire? La mejor amiga de Ashley desde la universidad, una mujer que se había divorciado 2 veces a los 35 años y trataba el matrimonio como una inconveniencia temporal. Por supuesto, Ashley quería quedarse con Kira. Bien, dije en voz baja. Ashley dejó de pasearse. ¿Bien? ¿Quieres espacio? Lo tienes. Saqué las piernas de la cama y me puse de pie. Tómate todo el espacio que necesites. Por un momento pareció insegura, como si hubiera esperado más pelea. Luego su expresión se endureció de nuevo. Bien. Empacaré algunas cosas por la mañana. No te molestes, dije, caminando hacia nuestro armario.
Me iré antes de que te despiertes. Nathan, ¿qué estás haciendo? ¿Quieres espacio, Ashley? Te estoy dando toda la casa. Saqué mi maleta más grande y comencé a echar ropa en ella. Felicidades. Acabas de conseguir más espacio del que nunca soñaste. Ella se quedó allí mirándome empacar con creciente alarma. No puedes simplemente irte. Necesitamos discutir esto como adultos. Adultos, dije, doblando mis camisas de trabajo con precisión mecánica. No llegues a casa a las 3 de la madrugada oliendo a la colonia de otro hombre y luego culpes a tu cónyuge por preocuparse por ello. El color se le fue de la cara a Ashley. No sé lo que estás insinuando. No estoy insinuando nada. Estoy afirmando un hecho. Cerré la maleta con cremallera y agarré mi bolso para el portátil. Hueles a Armani Code. Yo uso Old Spice. A menos que hayas estado abrazando a muchos extraños esta noche, realmente solo hay una explicación. Nathan, estás siendo ridículo. No, Ashley. Estoy siendo práctico. Me dirigí hacia la puerta del dormitorio, luego hice una pausa. Querías espacio. Ahora lo tienes todo. Disfruta quemándote en él. Salí de nuestro dormitorio, de nuestra casa y de nuestro matrimonio. Eran las 3:15 de la madrugada de un martes de octubre, y finalmente era libre. El viaje a mi oficina duró 20 minutos. Henderson Tech Solutions tenía una ducha en la sala de descanso de los empleados y un sofá en la sala de conferencias que funcionaría hasta que decidiera mi próximo movimiento. Había vivido cosas peores. Dormitorios universitarios, mi primer apartamento con 3 compañeros y un baño. Podía manejar esto. Al amanecer, había hecho una lista. Encontrar un apartamento, transferir mi depósito directo a una cuenta personal a la que Ashley no pudiera acceder, llamar a un abogado, empezar de nuevo. Ashley llamó 17 veces ese día. Dejé que todas las llamadas fueran al buzón de voz. Sus mensajes progresaron de enojados a confundidos, a asustados, a furiosos de nuevo. El último, dejado a las 11:47 de la noche, fue una obra maestra de proyección y culpa. Nathan, esto es una locura. No puedes simplemente desaparecer porque tuvimos una pelea. Nunca dije que quería el divorcio. Solo necesitaba algo de espacio para pensar. Llámame. Podemos arreglar esto. Pero yo ya estaba a 3 estados de distancia, conduciendo hacia un nuevo trabajo, un nuevo apartamento y una nueva vida. El espacio, resultó, era exactamente lo que yo también necesitaba. 3 años, 2 meses y 16 días después de haber abandonado mi matrimonio, Ashley Carter apareció en la puerta de mi apartamento como una mala moneda con un título de abogada. Ella sostenía a un niño pequeño y llevaba el tipo de expresión desesperada que usualmente se reserva para las personas que acaban de darse cuenta de que su paracaídas tenía un agujero. Hola, Nathan, dijo, tratando de sonar casual pero aterrizando en algún lugar más cercano a lo maníaco. Necesitamos hablar. Me quedé en la puerta, con la taza de café en la mano, asimilando la escena. Ashley parecía mayor, más delgada, con el tipo de líneas de estrés que provienen de que las malas decisiones te alcancen. El niño en sus brazos tenía quizás 3 años, con cabello oscuro y ojos marrones que no se parecían a ninguno de nosotros. Ashley, dije con calma. Esto es inesperado. ¿Podemos pasar? Es importante. Consideré mis opciones. Podría cerrar la puerta de golpe, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Ashley me había localizado a través de 3 estados. No se rendiría fácilmente. Mejor averiguar qué nuevo infierno había traído a mi puerta. 5 minutos, dije, haciéndome a un lado. Ella entró bulliciosamente en mi pequeño pero ordenado apartamento, mirando a su alrededor como si estuviera catalogando todo para una futura demanda. El niño pequeño me miró con el tipo de solemnidad y curiosidad que los niños pequeños reservan para los extraños. Bonito lugar, dijo Ashley, aunque su tono sugería que pensaba que era todo menos bonito. Muy minimalista. Me conviene. ¿Qué quieres, Ashley? Respiró hondo, cambió al niño a su otra cadera y lanzó lo que era claramente un discurso ensayado. Nathan, sé que nuestro matrimonio terminó mal, pero ambos cometimos errores.
He tenido 3 años para pensar las cosas, y me doy cuenta de que quizás fui demasiado dura. Ve al grano, interrumpí. No condujiste tantas horas solo para disculparte por ser una esposa infiel. Su cara se enrojeció. Nunca engañé. Ashley, la colonia, las noches, la repentina necesidad de espacio. No nací ayer. Tomé un sorbo de mi café y esperé. Ella cambió de táctica, su voz adquiriendo una cualidad vulnerable que podría haber funcionado hace 3 años. Este es Max, dijo, haciendo rebotar al niño ligeramente. ¿Es tu hijo? Casi me ahogo con mi café. ¿Qué ahora? Tu hijo. Nació 8 meses después de que te fueras. Sé que el momento parece. El momento parece imposible, dije secamente. A menos que estuvieras embarazada cuando llegaste a casa oliendo a colonia de otro hombre, lo que haría que esta conversación fuera muy diferente. La cara de Ashley pasó por varios cambios de color interesantes. Estaba embarazada, Nathan. Simplemente no lo sabía todavía. Estaba estresada por nuestro matrimonio. Mi ciclo era irregular. Levanté una mano. Solo para. Me estás diciendo que estabas embarazada de mi hijo, no lo sabías, y en lugar de mencionar este pequeño detalle durante nuestros procedimientos de divorcio, ¿esperaste 3 años para aparecer en mi puerta? El divorcio nunca se finalizó, dijo rápidamente. Nos separamos, pero en realidad nunca presentamos los papeles. Eso era cierto. Había estado tan ansioso por empezar de nuevo que simplemente me había ido. Legalmente, todavía estábamos casados, aunque me había asegurado de mantener mis finanzas completamente separadas. Incluso si me creo esta historia, dije, lo cual no hago, ¿por qué ahora? ¿Por qué no llamar? ¿Por qué no enviar una carta? ¿Por qué aparecer sin previo aviso? La compostura de Ashley se quebró ligeramente. ¿Por qué me debes, Nathan? Nos abandonaste. Me dejaste para criar a nuestro hijo sola mientras tú te escapabas a jugar a soltero en la ciudad que sea. Columbus, Ohio. Y me fui porque mi esposa me estaba engañando. No lo estaba. Ashley, hemos establecido que no eres una narradora fiable. Pasemos a lo que realmente quieres. Ella se enderezó, y vi un destello de la vieja Ashley, calculadora, manipuladora, siempre buscando una ventaja. Quiero lo que es justo. 3 años de manutención infantil atrasada, gastos médicos, guardería, todo lo que deberías haber estado pagando si hubieras sido un padre responsable. La miré por un largo momento, luego empecé a reír. No fue una risa agradable. ¿Hablas en serio?, dije finalmente. ¿De verdad crees que puedes aparecer aquí con un niño pequeño al azar y convencerme de que te pague dinero? No es al azar. Ashley, incluso si este niño fuera mío, que no lo es, necesitarías pruebas. Certificados de nacimiento, pruebas de ADN, historiales médicos, ya sabes, pruebas. Ella rebuscó en su bolso de gran tamaño y sacó una carpeta de Manila. Tengo todo eso. Certificado de nacimiento, registros hospitalarios, todo. Tomé la carpeta y la hojeé rápidamente. Los documentos parecían lo suficientemente oficiales, pero algo no encajaba. El certificado de nacimiento listaba a Nathan Carter como el padre, pero la calidad del papel parecía incorrecta. El membrete del hospital parecía ligeramente borroso, como si hubiera sido fotocopiado varias veces. Estos son interesantes, dije, cerrando la carpeta. Dime, ¿en qué hospital nació Max? St. Mary's en Cleveland, y la médico que lo atendió fue la doctora Jennifer Walsh. Sí. Fascinante. Porque St. Mary's en Cleveland cerró en 2019, y la doctora Jennifer Walsh lleva 6 años muerta. La cara de Ashley se puso blanca. Debe haber algún error. El único error aquí es que tú crees que soy lo suficientemente estúpido como para caer en esto. Le devolví la carpeta. Estas son falsificaciones, Ashley. Malas. Estás equivocado. Realmente no lo estoy, pero solo por diversión, digamos que sí lo estaba. Digamos que este niño es mío y estos documentos son reales. Todavía tienes un problema. ¿Qué problema?
El problema es que esperaste 3 años para contarme sobre mi supuesto hijo. El problema es que nunca me pusiste en el certificado de nacimiento durante el parto real. El problema es que cualquier juez de familia le echaría un vistazo a la situación y te echaría del edificio a carcajadas. La desesperación de Ashley era evidente ahora. Nathan, por favor. Necesito ayuda. Estoy arruinada. Perdí mi trabajo. No puedo pagar el alquiler. Y ese es mi problema, ¿cómo? Porque es tu hijo. No, Ashley, no lo es. El apartamento quedó en silencio, excepto por los suaves sonidos del niño jugando con el collar de Ashley. Volví a mirar al niño, realmente lo miré. Era lo suficientemente lindo, pero no se parecía a mí. Tampoco se parecía a Ashley, ahora que lo pienso. ¿De quién es el niño realmente?, pregunté en voz baja. La boca de Ashley se abrió y se cerró como la de un pez fuera del agua. Es... Te lo dije. La verdad, Ashley. Por una vez en tu vida, solo di la verdad. Antes de que pudiera responder, llamaron a mi puerta con fuerza. Miré por la mirilla y vi una figura familiar con un traje caro. Ese debe ser mi abogado, dije, abriendo la puerta. Robert Redmond entró en mi apartamento con el aire confiado de un hombre que había visto todas las estafas habidas y por haber y tenía el poder legal para desmantelarlas. Tenía unos 40 y tantos, vestía impecablemente y tenía el tipo de ojos agudos que no se perdían nada. Señor Carter, dijo con un ligero asentimiento. Luego se volvió hacia Ashley con una sonrisa que podría haber congelado el infierno. Y usted debe ser la ex señora Carter. Qué placer conocerla finalmente. Ashley apretó más al niño. ¿Quién es usted? Robert Redmond, abogado. El señor Carter retuvo mis servicios esta mañana después de que usted llamara a su oficina haciendo ciertas afirmaciones. No había llamado a la oficina de Ashley. Había llamado a mi departamento de recursos humanos para avisarles sobre un posible maltrato, y ellos me habían recomendado a Redmond. El hombre trabajaba rápido. No entiendo, dijo Ashley. Es bastante simple, dijo Redmond, acomodándose en mi sillón como si fuera suyo. Usted ha hecho afirmaciones fraudulentas sobre la paternidad e intenta extorsionar dinero utilizando documentos falsificados. Esos son varios delitos graves, señora Carter. No estoy. Oh, sí lo está. Redmond abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Verá, el señor Carter me pidió que investigara un poco después de su llamada telefónica. Imagine mi sorpresa cuando descubrí que el certificado de nacimiento que usted lleva fue creado usando una plantilla descargada de un sitio web que vende documentos de novedad. El rostro de Ashley palideció. Pero esa no es la mejor parte, continuó Redmond alegremente. La mejor parte es que el niño que usted afirma que es hijo del señor Carter en realidad se llama Michael Thompson, de 3 años, y pertenece a su hermano Eric. Eric Thompson, quien informó que su hijo desapareció de un patio de recreo en Akron ayer por la tarde. El niño, Max o Michael o como se llamara, eligió ese momento para empezar a llorar. Ashley lo hizo rebotar frenéticamente, pero le temblaban las manos. Eso no es. No puedes probar. De hecho, si puedo. Redmond sacó su teléfono y le mostró la pantalla a Ashley. Eric presentó una denuncia policial hace 6 horas. Ha estado buscando a su hijo por todas partes. Imaginen su alivio cuando lo llamé para decirle que el pequeño Michael estaba a salvo. Llamaste a Eric, la voz de Ashley era apenas un susurro. ¿Lo hice? Debería estar aquí en cualquier momento, junto con la policía. La puesta en peligro de un menor es un cargo grave, señora Carter. Agregue el fraude, el intento de extorsión y el secuestro, porque así se llama tomar a un niño sin permiso, y se enfrenta a una seria pena de prisión. Ashley se puso de pie bruscamente, aún sosteniendo al niño que lloraba. Tengo que irme. Me temo que no, dijo Redmond con calma. La policía ya está abajo. No va a ir a ninguna parte. Como si fuera invocado por sus palabras, hubo otro golpe en la puerta. Este fue más autoritario, acompañado por una voz que gritaba, «Policía, abran». Abrí la puerta y me encontré con 2 agentes uniformados y un hombre de unos 30 años que parecía una versión masculina y más joven de Ashley.
Eric Thompson empujó a la policía y corrió hacia su hermana. Ashley, ¿qué demonios te pasa?, exigió, acercándose al niño. No puedes simplemente llevarte a Michael del parque. Estaba cuidando al niño, dijo Ashley débilmente, pero entregó al niño sin resistencia. ¿Cuidando al niño? Llevo 8 horas buscándolo. Pensé que lo habían secuestrado. Señora, dijo uno de los oficiales, necesitamos que venga con nosotros. Ashley miró desesperadamente alrededor de la habitación, como si buscara una ruta de escape que no existía. Sus ojos se posaron en mí, y por un momento casi sentí lástima por ella, casi. Nathan, por favor, susurró. Solo necesitaba ayuda. Estoy desesperada. Lo sé, dije en voz baja, pero eso no hace que nada de esto esté bien. Los agentes se llevaron a Ashley esposada mientras Eric consolaba a su hijo que lloraba. Redmond recogió su maletín con el aire satisfecho de un hombre que acababa de ganar un caso particularmente gratificante. Eso salió bien, dijo. ¿De verdad va a ir a prisión? Probablemente no. Primera ofensa, el tribunal de familia probablemente será indulgente con ella. Pero los cargos de fraude se mantendrán y tendrá antecedentes. Más importante aún, no la molestará de nuevo. Después de que todos se fueron, me senté en mi tranquilo apartamento y terminé mi café. Apenas era mediodía y ya había sobrevivido a un intento de extorsión, un secuestro y una reunión familiar. Otro martes en la vida de Nathan Carter. Mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Esto no ha terminado. Se lo mostré a Redmond, que todavía estaba recogiendo sus cosas. Documéntalo todo, aconsejó. Y señor Carter, quizás quiera considerar cambiar su número de teléfono. Miré por la ventana y vi a la hermana de Ashley marcharse en coche con su hijo a salvo en el asiento trasero. Ashley probablemente estaba sentada en una comisaría en algún lugar, finalmente obteniendo el espacio que siempre había querido. Qué gracioso cómo salieron las cosas. 2 semanas después del espectacular fracaso de extorsión de Ashley, me estaba acostumbrando a una nueva rutina que implicaba revisar las cerraduras 2 veces antes de acostarme y filtrar todas mis llamadas. Cambié mi número de teléfono, instalé un sistema de seguridad e informé a mis compañeros de trabajo sobre mi situación. La vida volvía a la normalidad, o tan normal como podía ser cuando tu esposa separada se enfrentaba a cargos de fraude. Fue entonces cuando Brandon Meese decidió hacer su gran entrada en mi vida. Estaba almorzando en Murphy's Deli, un pequeño lugar cerca de mi oficina que hacía excelentes sándwiches y se ocupaba de sus propios asuntos, cuando un hombre de unos 30 y tantos años se acercó a mi mesa. Era alto, musculoso de una manera que sugería mucho tiempo en el gimnasio, y vestía el tipo de camiseta ajustada que estaba diseñada para lucir su físico. Su sonrisa era blanca, practicada y tan genuina como el certificado de nacimiento de Ashley. Nathan Carter, dijo, extendiendo una mano. Soy Brandon Meese. Creo que tenemos algunos amigos en común. Miré su mano, pero no la estreché. Sí. Ashley me ha contado mucho sobre ti. Se deslizó en el asiento frente a mí sin ser invitado. Quería presentarme, tal vez aclarar algunas cosas. Así que, este era el novio de Ashley. El dueño de la colonia Armani Code, sin duda. Era exactamente lo que había esperado. Guapo de una manera obvia, confiado hasta el punto de la arrogancia y completamente falto de autoconciencia. ¿Aclarar qué?, pregunté, dando un bocado a mi sándwich. Sobre lo que pasó con Ashley y el niño. Mira, hombre, sé que toda esa situación se salió de control. Ashley estaba desesperada, ¿sabes? Ha estado pasando por un mal momento desde que te fuiste. Desde que dejé a mi esposa infiel, ¿quieres decir? La sonrisa de Brandon flaqueó ligeramente. Ashley dice que ustedes simplemente se distanciaron. A veces los matrimonios no funcionan. Sin rencores, ¿verdad? Lo estudié por un momento. Estaba nervioso, a pesar de su actitud casual, jugueteando con su teléfono y mirando alrededor del restaurante como si esperara problemas. Déjame adivinar, dije. Ashley te envió aquí para ablandarme, tal vez para convencerme de que retirara los cargos. Nada de eso. Solo pensé que deberíamos vernos cara a cara, ya sabes, de hombre a hombre. De hombre a hombre.
Dejé mi sándwich. De acuerdo, Brandon, de hombre a hombre, esto es lo que sé. Has estado acostándote con mi esposa desde antes de que nuestro matrimonio terminara. Probablemente alentaste su pequeño esquema de extorsión. Y ahora que todo se les ha ido por la borda, estás aquí para controlar los daños. Su rostro se enrojeció. No sabes de qué estás hablando. ¿No? Dime, ¿cuánto tiempo llevas con Ashley? Eso no. Porque si es más de 3 años, eso te convierte en un adúltero. Si es menos de 3 años, eso significa que te acostaste con una mujer casada que enfrentaba cargos de fraude. De cualquier manera, tu juicio es cuestionable. Brandon se inclinó hacia adelante, su fachada amistosa cayendo por completo. Mira, idiota, Ashley cometió un error. Lo siente. Pero arrastrar esto por los tribunales no ayuda a nadie. Me ayuda a dormir mejor por la noche. ¿En serio? Porque desde donde estoy sentado, pareces un exmarido amargado que no puede seguir adelante. Me reí, genuinamente divertido. Brandon, seguí adelante hace 3 años. Tengo un nuevo trabajo, una nueva vida y cero interés en cualquier drama que tú y Ashley estén cocinando. La única razón por la que estamos teniendo esta conversación es porque ella apareció en mi apartamento con un niño secuestrado y documentos falsos. Estaba desesperada. Era una criminal. Hay una diferencia. Brandon se levantó bruscamente, su silla raspando el suelo. ¿Sabes cuál es tu problema, Nathan? Eres un hombre pequeño con una vida pequeña, y no soportas que Ashley haya encontrado a alguien mejor. Lo miré con calma. ¿Mejor? Brandon, estás saliendo con una mujer que secuestra niños por dinero. Si esa es tu definición de mejor, lo siento por ti. Salió furioso, dejándome terminar mi almuerzo en paz. Pero sabía que esto no había terminado. Hombres como Brandon no manejaban bien el rechazo. Y Ashley probablemente le había llenado la cabeza con historias sobre lo terrible que había sido yo como marido. Intentarían algo más. Tenía razón. 3 días después, encontré una publicación en redes sociales que me subió la presión arterial. Ashley había escrito un largo y emotivo artículo sobre su matrimonio abusivo con un hombre controlador que la había abandonado cuando más lo necesitaba. Se pintó a sí misma como una víctima de violencia doméstica, una madre soltera que luchaba por sobrevivir mientras su rico exmarido vivía en el lujo. La publicación había sido compartida decenas de veces y estaba recibiendo comentarios comprensivos de personas que no conocían la verdadera historia. Ashley siempre había sido buena interpretando el papel de víctima, pero esto era manipulación de otro nivel. Hice capturas de pantalla de todo y se lo envié a Redmond, luego llamé a mi amiga Jenny Rodríguez del trabajo. Jenny era una especialista en ciberseguridad con talento para encontrar información que la gente creía haber ocultado. Más importante aún, no toleraba las tonterías. Necesitas ver esto. Dije, reenviándole la publicación en redes sociales. Jesús, dijo Jenny después de leerlo. Realmente está apostando por la narrativa completa de la víctima, ¿no? Mejor aún. Su novio apareció ayer en Murphy's tratando de convencerme de que retirara los cargos. Déjame adivinar. Alto, moreno, guapo y tan tonto como una caja de rocas. ¿Lo conoces? Conozco el tipo. Dame unas horas, Nathan. Quiero investigar un poco sobre ambos. Jenny me llamó esa misma tarde con información que era a la vez esclarecedora y perturbadora. Tu exesposa ha estado ocupada. ¿Ella? Ella dijo que ha creado 3 campañas de crowdfunding diferentes en los últimos 6 meses, todas afirmando ser una madre soltera necesitada. Ha recaudado casi $8,000 de extraños que creen que están ayudando a una sobreviviente de violencia doméstica. $8,000? Esa ni siquiera es la mejor parte. Brandon Meese, ese es el novio, ¿verdad? Tiene su propia historia interesante. 2 órdenes de restricción de exnovias, una quiebra de 2018 y una demanda actual de un gimnasio donde solía trabajar. Aparentemente, estaba vendiendo esteroides a los clientes. Absorbí esta información lentamente. Entonces, Ashley está llevando a cabo estafas benéficas y Brandon es un traficante de pastillas.
Ex-traficante de pastillas, supuestamente. Pero sí, esa es la idea general. Oh, y Nathan, están viviendo juntos en una casa que lleva 3 meses de retraso en el alquiler. El dinero que Ashley ha estado recaudando no se destina a gastos básicos. ¿A qué se destina? Basado en sus publicaciones en redes sociales, cenas caras, ropa de diseñador y muchas noches de fiesta en bares de lujo. Están viviendo como si fueran ricos mientras mendigan dinero en línea. Sentí una ira fría instalándose en mi pecho. Una cosa era que Ashley intentara estafarme. Eso podía manejarlo. Pero tomar dinero de verdaderas víctimas de violencia doméstica y de personas que pensaban que estaban ayudando a una madre soltera en apuros, eso cruzaba la línea. Jenny, ¿qué tan difícil sería probar el fraude de crowdfunding? Nada difícil. Tengo capturas de pantalla de todo, y los registros financieros son públicos. ¿Por qué? Porque creo que es hora de que Ashley aprenda lo que son las verdaderas consecuencias. A la mañana siguiente, llamé a Redmond y le expuse lo que Jenny había descubierto. Al mediodía, él ya se había puesto en contacto con las plataformas de crowdfunding y la oficina del fiscal general del estado. Por la noche, las campañas de Ashley habían sido suspendidas y ella se enfrentaba a cargos adicionales de fraude. Pero yo no había terminado. Creé mi propia publicación en redes sociales, cuidadosamente redactada y respaldada con documentación. Expliqué la verdadera historia, el intento fallido de extorsión, el niño secuestrado, los documentos falsos y ahora el fraude benéfico. Incluí capturas de pantalla de las publicaciones contradictorias de Ashley, fotos del certificado de nacimiento falsificado y un enlace al informe policial sobre el hijo desaparecido de su hermano. Etiqueté a todas las personas que habían compartido la publicación original de Ashley y envié copias a las estaciones de noticias locales en su área. En cuestión de horas, la historia se estaba difundiendo más rápido de lo que las mentiras de Ashley jamás lo habían hecho. Mi teléfono sonó a las 9 de la noche. Era un número desconocido, pero lo contesté de todos modos. Tonto, la voz de Ashley temblaba de rabia. ¿Lo destruiste todo? No, Ashley, tú lo destruiste todo. Yo solo lo documenté. La gente me llama estafadora. Mis amigos no me hablan. La policía quiere entrevistarme sobre el crowdfunding. Bien. Quizás por fin te enfrentes a las verdaderas consecuencias de tus acciones. Esto no ha terminado, Nathan. Brandon y yo. ¿Brandon y tú qué? ¿Van a intentar otra estafa? ¿Van a aparecer en mi puerta con otro niño secuestrado? Por favor, Ashley, ilumíname sobre tu próximo plan brillante. La línea quedó en silencio por un largo momento. Cuando Ashley volvió a hablar, su voz era diferente, más fría, más calculadora. Crees que eres muy listo, dijo, pero no lo sabes todo. Brandon tiene amigos, Nathan. Gente a la que no le gusta que interrumpan sus negocios. ¿Es eso una amenaza? Eso es un hecho. Quizás quieras cuidarte. Colgó, dejándome mirando mi teléfono en el silencio de mi apartamento. Llamé a Redmond de inmediato y le informé de la llamada amenazante. Luego llamé a la policía y presenté una denuncia. Finalmente, llamé a Jenny. Creo que necesito llevar esto al siguiente nivel, le dije. ¿Qué tienes en mente? Quiero saber todo sobre Brandon Mees. ¿Dónde trabaja, dónde vive, quiénes son sus amigos y de qué tipo de negocio estaba hablando Ashley? Nathan, ten cuidado. Si estas personas están tan desesperadas como parecen. Lo están. Por eso necesito ir un paso por delante de ellos. Jenny se quedó en silencio por un momento. De acuerdo, pero lo haremos con inteligencia. Nada de vigilantes, nada de confrontaciones, solo recopilación de información. De acuerdo. Y Nathan, si las cosas se ponen peligrosas, llamaremos a la policía de inmediato. Por supuesto. Pero mientras colgaba el teléfono y revisaba las cerraduras por tercera vez esa noche, sabía que Ashley y Brandon no se rendirían fácilmente. Habían pasado de la estafa a las amenazas, y tenía la sensación de que las cosas estaban a punto de empeorar mucho antes de mejorar. La guerra que Ashley había comenzado con su ataque a las 3 de la madrugada hace 3 años finalmente se estaba recrudeciendo. Y esta vez, yo estaba preparado para ella.
La investigación de Jenny sobre Brandon Miss pintó el cuadro de un hombre cuya vida estaba unida con cinta adhesiva, proteína en polvo y planes cada vez más desesperados. Trabajaba en Elite Fitness, un gimnasio de alta gama donde entrenaba a clientes adinerados y aparentemente les vendía más que solo rutinas de ejercicio. Su apartamento estaba en un complejo caro que claramente no podía pagar. Y su orgullo y alegría era un Mustang convertible rojo cereza que había comprado con dinero que no tenía. El préstamo del coche lleva 3 meses de retraso, me dijo Jenny mientras tomábamos café en nuestro lugar habitual. El gimnasio lo está investigando por lo de los esteroides, y su casero presentó un aviso de desalojo la semana pasada. Este tipo está en caída libre. Lo que lo hace peligroso, dije. Exactamente. La gente desesperada hace cosas estúpidas. Lo estaba aprendiendo de primera mano. Durante la última semana, había recibido 6 llamadas amenazantes más de números bloqueados, mi coche había sido rayado en el estacionamiento de la oficina y había encontrado una bolsa de excrementos de perro en la puerta de mi casa. Ashley y Brandon estaban librando una campaña de maltrato mezquino que era más molesto que aterrador, pero estaba escalando. Quiero contraatacar, le dije a Jenny. Pero fuerte, legal, algo que les duela sin darles munición para usar en mi contra. Jenny sonrió. No fue una expresión amable. Podría tener algunas ideas. La primera fase de nuestro contraataque tuvo como objetivo el preciado coche de Brandon. Jenny había descubierto que aparcaba en el mismo lugar de Elite Fitness todas las mañanas a las 6 de la mañana. Y no se iba hasta después de las 8 de la tarde. El estacionamiento tenía cámaras de seguridad, pero eran viejas y tenían varios puntos ciegos. Pasé una semana estudiando la rutina de Brandon, observando desde una cafetería al otro lado de la calle cómo se pavoneaba en el gimnasio como si fuera el dueño del lugar. Era predecible, como suelen ser las personas vanidosas. Misma rutina, mismo lugar de estacionamiento, misma necesidad abrumadora de ser visto y admirado en una mañana lluviosa de jueves. Puse en marcha el plan de Jenny. El primer paso fue simple, una pequeña bolsa de purpurina arrojada en las rejillas de ventilación de su aire acondicionado. Cuando Brandon arrancara su coche esa noche, todo el interior se llenaría de polvo rosa brillante que tardaría meses en eliminarse por completo. Era inofensivo, legal y absolutamente exasperante. El segundo paso fue más elaborado. Jenny había creado un lote de pegatinas de parachoques personalizadas utilizando adhesivo de alta calidad y materiales resistentes a la intemperie. Los mensajes fueron cuidadosamente elegidos para ser vergonzosos, pero no difamatorios. Freno para la terapia. Mi otro coche es un triciclo. Y mi favorito personal, toca la bocina si has visto mi dignidad. Los apliqué al coche de Brandon durante su hora de almuerzo, cuando el estacionamiento estaba lo suficientemente concurrido como para que una persona más caminando no llamara la atención. Las pegatinas estaban diseñadas para ser casi imposibles de quitar sin dañar la pintura debajo. El toque final fue una tarjeta de presentación debajo de su limpiaparabrisas. Jenny la había creado utilizando información disponible públicamente sobre clases de manejo de la ira y servicios de asesoramiento de relaciones. La tarjeta simplemente decía, parece que te vendría bien esto. Un ciudadano preocupado. Volví a mi oficina a la 1 de la tarde, estableciendo una coartada y esperando los fuegos artificiales. No tardaron mucho. A las 8:40 de la tarde, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Estás muerto. Le hice una captura de pantalla y se la reenvié a Redmond y a la policía, luego me dispuse a esperar la segunda fase. Brandon apareció en Elite Fitness a la mañana siguiente en lo que claramente era un coche prestado. Un Honda destartalado que parecía haber visto décadas mejores. A través de la ventana de la cafetería, lo observé examinar su Mustang con el tipo de expresión horrorizada que usualmente se reserva para los desastres naturales. La purpurina había funcionado a la perfección. Incluso desde el otro lado de la calle, podía ver destellos rosas cubriendo el interior como polvo de hadas automotriz. Brandon pasó 20 minutos tratando de limpiarlo con toallas de gimnasio, pero la purpurina era inmortal. Estaría encontrando rastros de ella durante años. Las pegatinas del parachoques seguían firmemente pegadas a pesar de sus evidentes intentos de quitarlas. Podía ver los arañazos en la pintura donde había intentado rasparlas. La pegatina de Toca la bocina si has visto mi dignidad fue particularmente efectiva.
3 conductores diferentes le tocaron la bocina mientras yo miraba, dejando a Brandon con la cara roja y furioso. Pero la verdadera recompensa llegó esa noche. Estaba en Murphy's Deli disfrutando de una cena tranquila y leyendo un libro cuando Brandon irrumpió por la puerta como un tornado furioso. Me vio inmediatamente y se acercó a mi mesa. Su cara enrojecida de rabia y esfuerzo. ¿Crees que eres gracioso? Espetó lo suficientemente fuerte como para que todos los demás clientes se giraran a mirar. Levanté la vista de mi libro con leve sorpresa. Brandon, pareces molesto. ¿Todo bien? Sabes exactamente lo que pasa, pedazo de basura patético. Todo el restaurante se había quedado en silencio. El propio Murphy, un irlandés grande con cero tolerancia a las tonterías, observaba desde detrás del mostrador con el tipo de expresión que sugería que a Brandon le quedaban unos 30 segundos para ser expulsado físicamente. Me temo que no, dije con calma. ¿Te gustaría sentarte y explicar? No te hagas el tonto conmigo. Brandon golpeó la mesa con la mano, haciendo que mi vaso de agua saltara. El coche, las pegatinas, todo. ¿Crees que puedes meterte conmigo? Brandon, he estado trabajando todo el día. No tengo idea de qué estás hablando. Era técnicamente cierto. Había estado trabajando todo el día. El incidente del coche había ocurrido durante mi hora de almuerzo, que era tiempo personal. Eres el único que... Señor, la voz de Murphy cortó el arrebato de Brandon como un cuchillo. Necesita bajar la voz o abandonar mi establecimiento. Brandon se giró para encarar a Murphy, lo cual fue un error. Murphy medía 1,93 metros y pesaba 113 kilogramos, y tenía el tipo de rostro curtido que sugería que había lidiado con su cuota de problemáticos. Esto no le concierne, viejo, dijo Brandon. La expresión de Murphy se ensombreció. Cuando alguien está causando un disturbio en mi restaurante, me concierne y mucho. Tiene 10 segundos para sentarse y pedir algo o irse. Brandon se volvió hacia mí, con los puños apretados. Esto no ha terminado. En realidad, dije, sacando mi teléfono, sí lo está. He grabado toda esta conversación. Acabas de amenazarme delante de una sala llena de testigos, de nuevo. La cara de Brandon se puso blanca al darse cuenta de su error. Había entrado en mi territorio, montado un espectáculo y me había dado más pruebas de maltrato. Lo inteligente habría sido irse de inmediato. En cambio, decidió redoblar la apuesta. ¿Quieres jugar a juegos?, siseó, inclinándose sobre mi mesa. Juguemos a juegos. Extendió la mano para coger mi teléfono, presumiblemente para borrar la grabación. Fue entonces cuando me puse de pie. No soy un hombre grande. Con 1,78 metros y 77 kilogramos, soy promedio en casi todos los sentidos. Pero había pasado 4 años practicando taekwondo en la universidad, y la memoria muscular es algo maravilloso. El intento de Brandon de agarrar mi teléfono se convirtió en una torpe embestida que lo dejó desequilibrado y con el cuerpo extendido. Me aparté, le sujeté la muñeca y usé su propio impulso para guiarlo de cara contra la mesa. No fue un movimiento espectacular de artes marciales, solo física básica y apalancamiento. Brandon rebotó en la mesa y tropezó hacia atrás, más sorprendido que herido. Pero su ego estaba herido, y eso lo volvió estúpido. Volvió a atacarme, esta vez con los puños en alto como si estuviera en un combate de boxeo. Esperé hasta que lanzó un gancho de derecha salvaje, luego me metí en su alcance y le di un fuerte codazo en el plexo solar. Se dobló como una silla de jardín. Mientras Brandon jadeaba, yo con calma recogí mis cosas y fui al mostrador a pagar mi cuenta. Lo siento por el disturbio, Murphy, dije. No hay problema en absoluto, respondió Murphy, sonriendo. Ese fue el entretenimiento más grande que tuvimos en toda la semana. Detrás de mí, Brandon se levantaba lentamente, con la cara roja de vergüenza y falta de oxígeno. Los otros clientes lo miraban abiertamente, y al menos 3 personas tenían sus teléfonos fuera. Brandon, dije sin darme la vuelta, quizás quieras irte antes de que llegue la policía. Los llamé cuando empezaste a amenazar. Él se tropezó hacia la puerta, murmurando maldiciones por lo bajo. Mientras alcanzaba la manija, agregué, oh, y Brandon, quizás quieras que te quiten esas pegatinas profesionalmente.
Oí que el adhesivo puede dañar la pintura si lo dejas mucho tiempo. Él cerró la puerta de golpe lo suficientemente fuerte como para hacer vibrar las ventanas. Murphy me entregó el recibo con una risita. ¿Amigo tuyo? El novio de mi ex esposa. Larga historia. Ah, no diga más. Volví a mi apartamento sintiéndome mejor que en semanas. Brandon había mostrado su verdadera cara en público, me había dado más pruebas de maltrato y había aprendido que no era un objetivo tan fácil como había supuesto. Lo más importante, lo había hecho todo delante de testigos. Mi teléfono zumbaba con notificaciones cuando llegué a casa. Alguien había publicado un vídeo de nuestra confrontación en línea, y ya se estaba compartiendo en las redes sociales. El vídeo mostraba claramente a Brandon como el agresor y a mí defendiéndome con fuerza mínima. Le reenvié el vídeo a Redmond con una nota, más pruebas para el caso de maltrato. Luego me serví una bebida y me dispuse a observar las consecuencias. Ashley y Brandon habían querido jugar. Ahora estaban aprendiendo que yo era mejor en eso que ellos. Pero sabía que esto estaba lejos de terminar. Si acaso, los había vuelto más desesperados. Y la gente desesperada, como me había advertido Jenny, hace cosas estúpidas. Contaba con ello. El vídeo de la humillación de Brandon en Murphy's Deli se volvió viral de la manera en que solo los colapsos públicos verdaderamente espectaculares pueden hacerlo. En 48 horas, había sido visto más de 50.000 veces, generó docenas de memes y le valió a Brandon el desafortunado apodo de Chico Purpurina en la sección de comentarios. Más importante aún, tuvo consecuencias. Elite Fitness despidió a Brandon el lunes por la mañana, citando conducta inapropiada y publicidad negativa. Su casero, quien aparentemente había visto el vídeo, aceleró el proceso de desalojo. Y según las fuentes de Jenny, varios de sus clientes de entrenamiento personal habían cancelado sus sesiones después de ver a su entrenador ser derribado por un tipo que parecía un contable. Está en pleno colapso, informó Jenny durante el almuerzo. Ashley también. Ambos están publicando cada vez más desquiciados en las redes sociales sobre cómo les has arruinado la vida. Bien, dije. La gente desesperada comete errores. También son peligrosos. Creo que están planeando algo. Jenny tenía razón en preocuparse. El maltrato había escalado más allá de llamadas telefónicas y vandalismo. Ayer, había encontrado a Brandon sentado en su Mustang dañado fuera de mi edificio de oficinas, simplemente observando. Cuando me acerqué con mi teléfono listo para grabar, se había marchado, pero el mensaje era claro. Sabía dónde trabajaba y no había terminado conmigo. ¿Qué tipo de algo?, pregunté. Todavía no estoy segura. Pero han estado teniendo muchas conversaciones privadas con Kira, la amiga de Ashley. La que supuestamente le estaba dando a Ashley un lugar para quedarse durante su separación. Kira Williams siempre había sido un problema. Era el tipo de persona que prosperaba con el drama y el caos, la amiga que alentaba las malas decisiones y luego desaparecía cuando llegaban las consecuencias. Si Ashley estaba recurriendo a Kira en busca de consejo, significaba que estaba realmente desesperada. ¿Puedes monitorear sus comunicaciones? ¿Legalmente? No, pero puedo vigilar sus publicaciones públicas y ver qué les dicen a sus amigos en común. Esa tarde, la vigilancia de Jenny dio sus frutos. Me llamó al trabajo con una noticia que me heló la sangre. Nathan, no vas a creer esto. Acabo de hablar por teléfono con mi amiga María. Trabaja en la cafetería cerca del apartamento de Ashley. Ashley y Brandon estuvieron allí esta mañana con Kira, y estaban hablando de darte una lección que nunca olvidarás. ¿Qué tipo de lección? Esa es la parte que da miedo. María no pudo escuchar todo, pero captó algo sobre hacerte desaparecer y repartirse tu dinero. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. ¿Están hablando de eliminarme? No lo sé. Quizás, o quizás solo intentan asustarte para que retires los cargos. Pero Nathan, estas personas se enfrentan a serios problemas legales por tu culpa. Brandon ha perdido su trabajo, Ashley se enfrenta a múltiples cargos de fraude, y ambos están en la ruina. La gente ha eliminado por menos. Colgué y llamé inmediatamente a Redmond. Escuchó mis preocupaciones con la calma profesional que sugería que había lidiado con situaciones similares antes. Señor Carter,
creo que es hora de que involucremos a las fuerzas del orden más directamente. Estas amenazas han escalado más allá del maltrato civil. ¿Qué recomienda? Voy a contactar a la detective Morrison en la policía de Columbus. Ella se especializa en casos de acoso y violencia doméstica. Mientras tanto, quiero que varíe su rutina, evite estar solo en áreas aisladas y documente todo. Esa noche, me reuní con la detective Sarah Morrison en la comisaría. Era una mujer de unos 40 años con ojos perspicaces y el tipo de actitud sensata que inspiraba confianza. Después de revisar mis pruebas, las llamadas amenazantes, el vandalismo, la confrontación en el restaurante y ahora la conversación escuchada, ella estuvo de acuerdo en que la situación era grave. Carter, basándome en lo que me ha dicho, creo que estas personas planean intensificar su campaña de maltrato. La pregunta es hasta dónde están dispuestos a llegar. ¿Qué puede hacer? Oficialmente, no mucho hasta que realmente cometan un crimen. Pero extraoficialmente, puedo hacer que las patrullas aumenten su presencia en su vecindario y cerca de su lugar de trabajo. También puedo hablar con la señora Carter y el señor Miss sobre las consecuencias del maltrato continuo. Eso ayudará. La detective Morrison sonrió sombríamente. Según mi experiencia, la gente así suele echarse atrás cuando se da cuenta de que la policía los está vigilando. Pero a veces solo los hace más cuidadosos para no ser atrapados. Ella tenía razón en ambos aspectos. Los días siguientes fueron dichosamente tranquilos. Ni llamadas amenazantes, ni vandalismo, ni novio enojado apareciendo en mi lugar de trabajo. Empecé a pensar que tal vez Ashley y Brandon finalmente habían entendido el mensaje. Luego Jenny me llamó con noticias que lo cambiaron todo. Nathan, no vas a creer esto. He estado investigando más a fondo las finanzas de Ashley y encontré algo enorme. ¿Qué tipo de algo? Ha estado ejecutando una estafa mucho más grande de lo que pensábamos. El fraude de crowdfunding era solo la punta del iceberg. Ha estado usando identidades falsas para reclamar beneficios, presentando reclamaciones de seguros falsas e incluso robando correo para cometer robo de identidad. Asimilé esta información lentamente. ¿Cuánto tiempo lleva esto sucediendo? ¿Al menos 2 años? Quizás más. ¿Y Nathan, Brandon está involucrado? Él la ha estado ayudando a crear documentos falsos, robar correo e incluso intimidar a personas que se volvieron sospechosas. ¿De cuánto dinero estamos hablando? De forma conservadora, $50,000, quizás más. Me sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Ashley no solo había intentado estafarme, sino que había estado dirigiendo una empresa criminal. Y Brandon no era solo su novio, era su compañero en el crimen. ¿Hay más?, continuó Jenny. Encontré pruebas de que lo han hecho antes. Hay al menos otros 3 hombres que fueron blanco de falsas reclamaciones de paternidad. 2 de ellos pagaron dinero antes de darse cuenta de que era una estafa. Dios mío. Nathan, estas personas son delincuentes de carrera, y si están hablando de hacerte desaparecer, podrían ir en serio. Llamé a Redmond inmediatamente y organicé una reunión de emergencia. En 2 horas, estábamos sentados en la oficina de la detective Morrison revisando las pruebas de Jenny con la intensidad que usualmente se reserva para casos de delitos mayores. Esto lo cambia todo, dijo Morrison después de revisar los registros financieros. Ya no estamos hablando de maltrato. Esto es fraude organizado, robo de identidad y conspiración. Necesito involucrar al FBI. ¿El FBI? El robo de correo y el robo de identidad son delitos federales. Y si están operando a través de las fronteras estatales, lo cual están haciendo, se convierte en un caso federal. Para finales de semana, Ashley Carter y Brandon Miss estaban bajo investigación federal. Sus cuentas bancarias estaban congeladas, sus comunicaciones estaban siendo monitoreadas, y cada uno de sus movimientos era vigilado por las fuerzas del orden. Pero aún no lo sabían. Por eso no me sorprendió del todo cuando Ashley me llamó el viernes por la noche, su voz goteando con falsa dulzura. Hola, Nathan. Creo que es hora de que hablemos. Creo que tienes razón, Ashley. Pero esta conversación está siendo grabada y tengo a la policía en marcación rápida. No hay necesidad de amenazas. Solo quiero disculparme. Casi me río. ¿Disculparte por qué específicamente?
¿El fraude, el secuestro, las amenazas de muerte? Tendrás que ser más específica. Sé que cometí errores. Ambos lo hicimos. Pero esto ha ido demasiado lejos. La gente está saliendo lastimada. Tienes razón. La gente está saliendo lastimada. La gente a la que has estado estafando, los niños a los que has estado explotando, los hombres a los que has estado extorsionando. Esto se acaba ahora, Ashley. Su voz se endureció. ¿Crees que has ganado, verdad? ¿Crees que tu pequeña investigación lo ha resuelto todo? Creo que la justicia finalmente te está alcanzando. ¿Justicia? Se rió amargamente. ¿Quieres saber sobre la justicia, Nathan? Mañana por la noche, vas a recibir toda la justicia que puedas soportar. La línea quedó muerta. Inmediatamente llamé a la detective Morrison y le informé de la conversación. Ella escuchó con creciente preocupación. Señor Carter, creo que debe considerar quedarse en otro lugar esta noche. Quizás un hotel o con amigos. ¿Cree que van a intentar algo? Creo que están desesperados, acorralados y sin opciones. Eso los hace extremadamente peligrosos. Acepté su consejo y me registré en un hotel al otro lado de la ciudad, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que Ashley y Brandon aún no habían terminado conmigo. Habían pasado meses planeando su venganza, y no se rendirían solo porque el FBI se estaba acercando. Mañana por la noche, había dicho Ashley. Lo que sea que estuvieran planeando, iba a suceder pronto. Solo esperaba estar preparado para ello. El sábado por la noche me encontré sentado en mi habitación de hotel mirando mi teléfono y esperando que cayera la otra pieza del dominó. La detective Morrison me había asegurado que los coches patrulla vigilaban mi apartamento, pero la amenaza de Ashley seguía resonando en mi cabeza. Mañana por la noche, vas a obtener toda la justicia que puedas soportar. A las 9:47 de la noche, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de un número desconocido. Revisa tu apartamento ahora. Llamé a la detective Morrison inmediatamente. No vayas solo, advirtió ella. Estoy enviando una unidad para que lo revise. Pero yo ya estaba en mi coche conduciendo hacia mi edificio con una mezcla de pavor y curiosidad. Lo que Ashley y Brandon habían planeado, querían que lo viera. Eso sugería que eran muy confiados o muy estúpidos. Apostaba por lo estúpido. El coche patrulla ya estaba en el estacionamiento de mi edificio cuando llegué, junto con el sedán sin distintivos de la detective Morrison. La encontré parada afuera de la puerta de mi apartamento con dos agentes uniformados. Todos ellos con el tipo de expresión sombría que sugería malas noticias. ¿Cuál es el daño?, pregunté. Mira tú mismo, dijo Morrison, haciéndose a un lado. La puerta de mi apartamento estaba abierta, revelando una escena de destrucción sistemática. Muebles volcados, aparatos electrónicos destrozados, ropa esparcida por todas partes. Todos los espejos rotos, todos los marcos de fotos destrozados. Alguien había pintado con aerosol infiel y mentiroso en mis paredes con letras rojas que parecían inquietantemente sangre. Pero el verdadero mensaje estaba en la mesa de mi cocina. Un sobre de Manila con mi nombre escrito con la caligrafía distintiva de Ashley. No hemos tocado nada, dijo Morrison. Los técnicos de la escena del crimen están en camino. Pero señor Carter, debe saber que quien hizo esto estuvo aquí por un tiempo. Esto no fue vandalismo aleatorio. Esto fue personal. Me quedé mirando el sobre, sabiendo que contenía lo que Ashley consideraba su último movimiento. ¿Puedo leerlo? Con guantes, y no lo retire del lugar. Morrison me entregó un par de guantes de látex y abrió cuidadosamente el sobre. Dentro había una sola hoja de papel con un mensaje mecanografiado. Nathan, para cuando leas esto, Brandon y yo nos habremos ido. Pero queríamos dejarte un pequeño recordatorio de lo que le sucede a la gente que nos cruza. Esto es solo el principio. Sabemos dónde trabajas, dónde comes, dónde compras. Conocemos tus rutinas, tus amigos, tus debilidades. Nunca estarás a salvo. Pasarás el resto de tu vida mirando por encima del hombro, preguntándote cuándo atacaremos de nuevo. Disfruta de tu espacio. Ashley. Leí la carta 2 veces, luego miré a Morrison. ¿Están huyendo? Parece que sí.
Pero señor Carter, esto es una amenaza directa. Combinado con el allanamiento de morada, el vandalismo y su anterior maltrato, tenemos suficiente para emitir órdenes de arresto federales. ¿Los atraparán? Finalmente. La gente así siempre comete errores. Pero mientras tanto, usted debe tomarse esta amenaza en serio. Caminé por mi apartamento destruido, catalogando los daños. Habían sido minuciosos. Todas las posesiones que me importaban estaban rotas o desaparecidas. Mi portátil, mi televisión, mis libros, incluso mi cafetera. Era como si hubieran intentado borrar todo rastro de la vida que había construido desde que dejé a Ashley. Pero mientras inspeccionaba los restos, me di cuenta de algo importante. Nada de eso importaba. Eran solo cosas, fácilmente reemplazables. Ashley y Brandon habían pasado horas destruyendo mi apartamento, pero solo habían logrado demostrar lo patéticos y desesperados que se habían vuelto. Detective Morrison, dije, sacando mi teléfono. Creo que sé dónde están. ¿Qué quieres decir? Todo esto, el allanamiento, la carta, las amenazas, es teatro. Quieren que tenga miedo, pero también quieren que sepa que ellos hicieron esto. Eso significa que no están realmente huyendo. Se están escondiendo en algún lugar cercano esperando ver mi reacción. Abrí mi teléfono y empecé a escribir una publicación en las redes sociales. Acabo de encontrar mi apartamento destruido por mi ex esposa psicópata y su novio. Si alguien ve a Ashley Carter o Brandon Meese, llame a la policía inmediatamente. Estas personas son criminales peligrosos que se aprovechan de víctimas inocentes. Incluí fotos de los daños, capturas de pantalla de los mensajes amenazantes de Ashley y un enlace a las noticias sobre sus cargos de fraude. Luego etiqueté a todos los amigos en común que habíamos tenido y lo publiqué en todas las plataformas que se me ocurrieron. ¿Qué estás haciendo?, preguntó Morrison. Obligándolos a salir a la luz, Ashley no puede resistirse a defenderse en línea, y el ego de Brandon no le permitirá quedarse callado cuando la gente lo llama criminal. Tuve razón. En 30 minutos, mi teléfono zumbaba con notificaciones. Ashley había respondido a mi publicación con un largo y furioso discurso sobre cómo yo era un exmarido mentiroso y abusivo que intentaba destruir la vida de una mujer inocente. Afirmó que los daños del apartamento probablemente habían sido escenificados y que yo estaba desesperado por llamar la atención. Pero lo que es más importante, su respuesta estaba geolocalizada. Estaba publicando desde un lugar a menos de 8 kilómetros de mi apartamento. Los tenemos, le dije a Morrison, mostrándole los datos de ubicación. El Riverside Motel, dijo ella, reconociendo la dirección. Tendremos unidades allí en 10 minutos. Pero antes de que la policía pudiera llegar, Brandon cometió su propio error. Publicó un vídeo en respuesta a mis acusaciones en las redes sociales, filmado en lo que claramente era una habitación de motel barata. En el vídeo, me llamó perdedor patético y amenazó con terminar lo que habíamos empezado si no dejaba de mentir sobre ellos. El vídeo fue un regalo. Mostró a Brandon haciendo amenazas directas mientras estaba sentado junto a Ashley en su escondite. Más importante aún, demostró que todavía estaban en el área y planeando más maltrato. Agentes federales van camino al motel, me dijo Morrison. Esto debería terminar pronto. Pero Ashley y Brandon tenían una última sorpresa preparada. A las 11:23 de la noche, la alarma de incendios de mi edificio empezó a sonar. Todavía estaba en mi apartamento con los técnicos de la escena del crimen cuando la orden de evacuación se emitió por el intercomunicador. Esto no es una coincidencia, le dije a Morrison mientras nos dirigíamos a las escaleras. Ella ya estaba en su radio pidiendo refuerzos y al departamento de bomberos. Señor Carter, quédese cerca de mí. Si esto es otra de sus artimañas, no terminó la frase, pero no era necesario. Ambos sabíamos que Ashley y Brandon estaban intensificando su campaña de maltrato a algo mucho más peligroso. El edificio estaba evacuando en un caos ordenado, los residentes bajaban por las escaleras en pijama y batas. Yo estaba en el rellano del tercer piso cuando lo vi. Brandon Meese, vistiendo un uniforme de mantenimiento y llevando lo que parecía una caja de herramientas. Me vio en el mismo momento en que yo lo vi a él, y su cara se torció en un gruñido de rabia y reconocimiento. «Tú», gritó, abriéndose paso entre la multitud de residentes que evacuaban.
Todo esto es culpa tuya. La detective Morrison ya estaba buscando su arma, pero Brandon no estaba armado, solo estaba enojado y era estúpido. Cargó contra mí entre la multitud como un toro viendo el rojo. Tuve unos 2 segundos para decidir cómo manejar esto. Podría intentar correr, pero eso pondría en peligro a los demás residentes. Podría dejar que Morrison se encargara, pero ella estaba a 3 metros de distancia y Brandon se acercaba rápidamente. En cambio, hice algo que sorprendió a todos, incluyéndome a mí mismo. Me hice a un lado y dejé que el impulso de Brandon lo llevara directamente a la barandilla de la escalera. Chocó con fuerza, rebotó y cayó media escalera antes de detenerse en un montón quejumbroso. Toda la escalera estaba en silencio, excepto por la alarma de incendios y los gemidos de dolor de Brandon. Brandon Means, anunció la detective Morrison, pasando por encima de su cuerpo inmóvil con su placa visible, está bajo arresto por allanamiento de morada, vandalismo, amenazas terroristas y otros 6 delitos graves que se me ocurrirán de camino a la comisaría. Mientras los agentes uniformados que habían estado esperando afuera se llevaban a Brandon bajo custodia, Morrison se volvió hacia mí con algo que podría haber sido admiración. Buen trabajo, señor Carter. Muy comedido. He tenido mucha práctica últimamente. El departamento de bomberos determinó que no había ningún incendio real. Alguien había activado la alarma como distracción, pero para entonces los agentes federales ya habían arrestado a Ashley en el motel, donde habían encontrado pruebas del allanamiento, planes para futuros maltratos y suficientes documentos fraudulentos para mantener ocupados a los fiscales durante meses. 3 horas más tarde, estaba sentado en la oficina de la detective Morrison dando mi declaración final sobre los acontecimientos de la noche. Ashley y Brandon estaban bajo custodia federal, enfrentando cargos que probablemente los enviarían a prisión por varios años. Se acabó, señor Carter, dijo Morrison. No lo molestarán más. Miré por la ventana el amanecer sobre Columbus y sentí algo que no había experimentado en meses: paz. Ashley había querido espacio hace 3 años. Ahora iba a tener todo el espacio que pudiera soportar en una celda de prisión federal. Brandon había querido darme una lección sobre las consecuencias. En cambio, él mismo aprendió una. ¿Y yo? Finalmente era libre. Detective Morrison, dije, levantándome para irme, gracias por todo. Solo hago mi trabajo. Pero señor Carter, la próxima vez que alguien le pida espacio, tal vez simplemente dele un mapa en lugar de un divorcio. Me reí, realmente me reí, por primera vez en meses. Lo tendré en cuenta. Mientras salía de la comisaría bajo la luz del sol de la mañana, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Jenny. Vi las noticias. ¿Café más tarde? Quiero saberlo todo. Le respondí, absolutamente. Y Jenny, gracias por todo. Para eso están los amigos. Además, alguien tenía que asegurarse de que no hicieras ninguna tontería. ¿Cómo qué? Como darle a tu exesposa psicópata la satisfacción de verte derrumbarte. Sonreí y guardé mi teléfono. Ashley Carter había pasado 3 años intentando destruir mi vida, y todo lo que había logrado fue demostrar que yo era más fuerte de lo que cualquiera de los dos había creído. Ella había querido espacio para arder. Ahora lo tenía, y yo había recuperado mi vida.